Una población de bacterias está creciendo según la ecuación P de T igual 1000x elevada a la potencia de 0.12 t, donde P de T es la población y T es el tiempo en horas. Queremos estimar cuándo la población alcanza los 5000, queremos redondear al 10 más cercano. Bien, P of T representa la población, por lo que queremos poner P de T a 5000, y luego resuelve la ecuación exponencial para T, por lo que queremos solucionar la ecuación 5000 igual 1000x aumentada a la potencia de 0.12 t. Y como tenemos una ecuación exponencial, aislaremos la parte exponencial, o elevado al poder de 0.12 t, y luego tomar el registro de ambos lados de la ecuación. Comencemos dividiendo ambos lados por 1000. Esto simplificaría aún esa Newton el lado izquierdo, 5000 divididos por 1000 de x Siemens igual a 5. Ahora tenemos 5 igual levantado a la potencia de 0.12 t. Ahora, porque tenemos base aquí, tomemos el registro natural de ambos lados de la ecuación. Toma el registro natural del lado derecho y del lado izquierdo. Podemos aplicar la propiedad de energía de los ritmos de registro, y mover este exponente de 0.12 t al frente del ritmo de registro natural. Ahora tenemos tener registro natural 5 igual 0.12 tx registro natural e ahora, muchas veces verás en algunos libros de texto. Dejan ese registro natural y la razón de eso es, el registro natural es igual a 1. La razón es igual a 1. Es porque la base del registro natural es e, y si escribimos esto en forma exponencial habríamos levantado a la primera potencia is igual to e, por lo tanto el registro natural es igual to 1. Así que es solo igual a 1. Así que ahora resolver para t solo necesitamos dividir ambos lados por 0.12. Así que en el lado derecho, tenemos t, en el lado izquierdo, tenemos que obtener una aproximación decimal para esto. So natural log 5 dividido por 0.12. El tiempo es aproximadamente 13.4 horas. De acuerdo, espero que encuentres esto útil.